Gracias, pastor. Dios los bendiga en esta mañana. Hablando un poquito del trabajo que hicimos ayer, ahí en donde va a ser la área de picnic. Muchos de nosotros, pues, somos ex soldados, ex militares, y todavía no creemos que estamos jóvenes. Y creemos que estamos allá en los años de nosotros de nuestro apogeo como soldados, pero el tiempo nos dice que no, que nuestra mente nos dice que sí, pero nuestro cuerpo nos dice que no. Y ayer fue evidencia de eso, porque ese sol estaba bastante fuerte. Dios los bendiga nuevamente. Quisiera que acompañaran a leer el pasaje que vamos a enfocarnos en esta mañana. Se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 4, los versículos del 7 al 21. Primera de Juan 4, 7, 21. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca le ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Si yo fuera a concluir aquí, cerraría la Biblia y lo dejara ahí, porque el pasaje es tan claro que a veces ni necesita explicación, pero yo sé que eso no fue lo que el pastor quiere que yo haga. Así que yo voy a tratar de explicarlo un poco y mantenerme fiel al bosquejo que me fue dado bajo el título El amar a otros proviene de Dios. Y ese es el título del sermón de esta mañana. El amar a otros proviene de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar palabra tuya, Señor, de escuchar cosas nuevas en tu evangelio, a lo mejor refrescarnos nuestras mentes, Señor. Te pido que tú nos prepares nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, en este momento, para que podamos, Señor, asimilar la palabra que va a ser expuesta, Señor. Gracias por todo esto. En tu nombre he orado. Amén. El pastor hizo un preámbulo hace un poquito atrás en la introducción que yo tenía de cómo estamos viviendo hoy en día nuestra sociedad. Una sociedad donde si usted va a una plataforma social, a lo mejor lo que va a encontrar es mucho pleito, mucha discordia, mucho odio de unos hacia otros. Y eso que somos compatriotas en una nación, pero donde últimamente hay las ideologías del mundo, las ideologías que el mundo secular está
imponiéndonos a nosotros, a la sociedad, nos está dividiendo de unas maneras bien drásticas y bien severas y fuertes para cada uno de nosotros. Y donde si el cristiano no está alerta a esto, también es arrastrado por estas tendencias. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pero aún y con todo y eso, Dios tiene un plan con su pueblo. Y espera que cada uno de nosotros practique y exprese ese amor que acabamos de leer en el libro de Primera de Juan, donde el Señor espera que nosotros hagamos esto a pesar de lo que está sucediendo allá afuera. Y hoy quiero hablar de 3 puntos que me fue dado y quisiera desarrollarlos acerca de este tema de amarnos unos a otros. El primer punto es: amar a Dios es la evidencia externa de que conocemos a Dios. El pasaje que acabamos de leer del apóstol Juan expone un mandamiento a través de lo que leímos, y el mandamiento es que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Amén. El amor es un sentimiento que proviene directamente de Dios. Dios es la fuente principal de ese sentimiento que nosotros llamamos amor. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 9, Juan nos dice, el autor nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros al enviar a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. Antes de continuar, quisiera aclarar 2 puntos o traer a colación 2 puntos que están entretejidos en el pasaje leído y que Juan no los explica o no los dice explícitamente, pero si usted lee la palabra, usted lee el pasaje, los va a ver ahí escondido. El primero es el término de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, el significado es que Dios no nos da por nuestro pecado los que nosotros nos merecíamos, que es la condenación. Y el segundo término es la gracia de Dios, que significa que darnos lo que no nos merecíamos, la salvación. Así que estos 2 términos, la misericordia y la salvación, están expuestos en esto que acabamos de leer a través de todo el pasaje. A través de la gracia y la misericordia de Dios, nuestro Dios muestra su inmenso amor por el ser humano mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es importante entenderlo, pues Dios, antes de exigirnos que nos amemos los unos a otros, como dice el versículo 7, nos da un ejemplo de ese amor. Primeramente nos da un ejemplo de ese amor. En el ejército hay un tema o hay un dicho que dice lead by example. El dar el ejemplo primero. Uno como líder dar el ejemplo primero. A los subordinados, tú no puedes decirle a un soldado, hey, quiero que suba esa soga allá arriba, cuando tú no la puedes hacer. Tú das el ejemplo primero. Tú subes la soga hasta el techo, tocas arriba y bajas. Y después le puedes exigir al soldado, sube allá arriba. Entonces, eso es la base detrás de ese término, lead by example, o dar el ejemplo. Y creo que Dios, a través de la Biblia, no nos exige nada que Él no haya hecho ya. Y esto es lo que queremos, y esto es lo que se aplica aquí también con esto de amarnos los unos a nosotros. Dios nos ama porque Él nos amó primero. Y Dios mostró algo de ese amor de Él hacia nosotros antes de que nos exigiera a nosotros que nos amáramos los unos a nosotros. Porque a veces es difícil amarnos los unos a nosotros. Por cualquier situación que sea, se nos hace difícil. Pero aún así Dios espera que nosotros nos amemos los unos a los otros. Así que Dios da la evidencia externa de su amor a través de la misericordia y la gracia mostrada en el sacrificio de Cristo. Y de la misma manera nosotros como seguidores suyos estamos llamados a amar a nuestro prójimo como evidencia externa de nuestro amor por Dios. Esa es la evidencia de que nosotros amamos a Dios, cuando primeramente lo reflejamos amando a nuestros hermanos. El derecho de nosotros poder decir que nosotros amamos a Dios es que nosotros amamos a nuestro hermano unos a los otros. No podemos reclamar de que amamos a Dios
si no estamos dando ejemplo de que amamos a nuestro hermano. Tiene que haber congruencia. Por esta razón es que el apóstol dice, ¿cómo puede alguien amar a Dios a quien no ha visto si no ama primero a su hermano? Vemos a nuestro hermano y no le mostramos amor, pero decimos a sí mismo que amamos a Dios. Y Dios dice, espérate un poquito, eso como que no concuerda. Eso como que no concuerda. Tú vas a mostrar el amor hacia mí cuando tú amas a tu hermano primero. Y después puedes decir que tú me amas a mí. Amén. La prueba de que nosotros sinceramente amamos a Dios es la demostración que amamos a nuestro hermano, como dije anteriormente. De igual forma podemos decir que conocemos a Dios cuando demostramos amor a nuestro prójimo. La evidencia externa de que nosotros conocemos a Dios es amar y tener compasión por los demás. Esto es bien interesante porque el pasaje nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Qué conexión? El que no ama, no estamos hablando de amar un tema o amar los árboles, amar, no sé, es amar los unos a los otros. Y el apóstol dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Es un requisito amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, para poder conocer a Dios. Porque dice más adelante, porque Dios es amor. Así que el amor debe tener una expresión externa que lo valide. El amor tiene que tener una expresión externa que lo valide. Entonces, para conocer a Dios hay que amar primeramente al prójimo y demostrarlo con acciones visibles o tangibles. Cuando ignoramos a nuestro prójimo y no atendemos su necesidad, no hemos conocido a Dios realmente. Cuando ignoramos a nuestro prójimo y no hemos atendido su necesidad, no hemos conocido a Dios realmente. Tal vez le conocíamos o le conocemos de lejos, como admite Job, cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hasta que no hagamos eso, no vamos a conocer a Dios realmente. Realmente vamos a conocer a Dios cuando comencemos a hacer su voluntad y creemos sus propósitos para nuestras vidas. Amén. Lo que Dios pide de nosotros es que no miremos las diferencias, como hablaba el pastor hace un momento atrás, que no miremos las diferencias físicas, raciales, culturales que existen entre nosotros y comencemos a mirarnos como Dios nos ve a nosotros. Entonces, ¿cómo Dios nos ve a nosotros? A cada uno, a la humanidad. Dios nos hizo a imagen suya. Así que todos, seamos la raza que seamos, la cultura que seamos, somos imagen de Dios. Cuando usamos el lente de Dios, la óptica de Dios, este mandamiento se hace más fácil de cumplir y vivimos una vida más agradable a su carácter, satisfactoria para nuestras vidas y en paz. Y en paz. Y hoy en día la paz de muchos está yendo por entrar en discordia y en pleitos en ciertas áreas. Yo tuve que retirarme un poco de Facebook porque uno ponía una opinión de un tema y te caían encima como que te querían darte con un garrote por la cabeza. Yo le trato de decir, pero mira, nada más estoy dando mi opinión como tú das la tuya. Te insultaban. Entonces, eso es lo que tú ves en las plataformas hoy en día, ese tipo de pleito, ese tipo de discordia, donde uno ni puede ofrecer su opinión porque la opinión tuya no vale y te insultan. Entonces, si uno se deja arrastrar por eso, termina insultando también a los que están al otro lado. Entonces uno tiene que tener cuidado porque Dios nos llama a ser personas de paz y personas que proyecten amor hacia los otros, a pesar de que ellos quieren hacer lo que quieren hacer. Bien, para poder reclamar que conocemos a Dios, tenemos que cumplir con el requisito de amarnos los unos a los otros. Amén. El segundo punto que quiero traer es nuestra habilidad de amar sinceramente es el resultado que Dios nos amó primero. Que Dios nos amó primero. Esa habilidad de amarnos
es el resultado que Dios nos amó primero. Como habíamos dicho anteriormente, amar no es solamente decirlo, sino también demostrarlo. El amor hacia otras personas se demuestra con hechos tangibles que indiquen y testifiquen que ese sentimiento es genuino y verdadero. Y más aún que testifique que tú eres un creyente, que tú eres una persona que sigue a Dios. Porque nuestro testimonio va a dar testimonio de quién nosotros somos y a quién le servimos, especialmente cuando somos cristianos. En otras palabras, el amor tiene que dar frutos que evidencien ese amor. El amor tiene que dar frutos que evidencien de ese amor que proclamamos tener. No podemos decirle a un hermano que está necesitado de algo, necesite ropa, necesite dinero, necesite comida, pues yo voy a orar por ti. Y dejar la necesidad ahí en el aire, sabiendo tú cuál es la necesidad. Y Dios te puso esa oportunidad para suplirla. Y una oración está bien, no me tome mal, orar por esa persona, por ese problema, pero también Dios nos llama a ser agentes de acción, que demos un paso de fe, que demos un paso de fe para la gloria de Dios. De la misma forma, el fruto que muestra que Dios nos amó a nosotros está evidenciado al Dios enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, como habíamos dicho anteriormente. La habilidad de amarnos sinceramente los unos a los otros reside en que Dios nos amó primero. Y esto quedó demostrado en este acto de amor sacrificial en la cruz del Calvario. El plan de redención de Dios para la humanidad es tan perfecto que aún antes que Dios creara al hombre, el plan ya estaba listo para ser ejecutado. Como Dios es omnisciente y conoce el futuro de la humanidad, el plan estaba previsto ya en la eternidad. O a veces pensamos de que Dios pues reacciona a los problemas, a los issues. O a veces creemos de que cuando Adán peca, Dios llama al Espíritu Santo y a Cristo a una reunión urgente. Mira, Adán falló, a Adán me acaba de meter las patas allá abajo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ese plan ya estaba hecho, ese plan ya estaba formulado. Dios conoce el futuro, Dios conoce lo que nosotros vamos a hacer mañana, Dios conoce a dónde la humanidad del hombre va. Así que Dios sabía que Adán iba a pecar, pero aún con todo y eso, Dios le da un libre albedrío a Adán para que tomara sus propias decisiones de cómo él se iba a relacionar con Dios voluntariamente. Amén. Entonces Dios sabía que esto iba a suceder y con todo y eso ya el plan estaba formulado de que Cristo iba a venir a salvar la humanidad. De esta forma Dios manifiesta su gran amor y providencia por nosotros, que aún antes de fallar ya había un plan para rescatarnos. El plan salvífico de Dios es la evidencia y expresión de amor más grande que podamos tener de parte de Dios. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que hacerlo. Porque nosotros nos merecíamos condena por ser desobedientes. A la misma vez, el amarnos los unos a los otros es el aspecto que perfecciona, que va a pulir, que va a refinar, que va a suavizar el amor de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que empezarnos y practicar amarnos los unos a los otros para que ese amor de Dios se vaya perfeccionando en nosotros, para que ese amor de Dios se vaya entretejiendo en el ADN de cada uno de nosotros y que podamos ver cómo Dios nos ve a nosotros y practicarlo de esa manera también. El amor de Dios no alcanzaría su total potencial en nosotros si estamos practicando discordia y pleitos hacia otros todo el tiempo. El potencial de amor de nosotros está ahí, pero queda de nosotros que ese potencial se dé si nosotros practicamos su amor, su compasión, su bondad con los demás. Esto es importante porque nosotros estamos llamados a ser perfectos como Dios es perfecto.
La perfección que se alude en la Biblia no es de cometer errores, sino una donde pongamos en práctica el carácter de Dios a través de nuestra conducta. Porque nosotros no podemos ser perfectos. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos llama a ser perfectos? No es de errores, sino de que nuestro carácter se parezca al carácter de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. En otras palabras, tenemos la habilidad de desarrollar o perfeccionar las características de Dios cada vez que enfrentamos una situación donde nuestro carácter es probado. Y nuestro carácter es probado todo el tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que vamos a decir? Ese carácter de nosotros como cristianos, de cómo vamos a dar el próximo paso, es probado todo el tiempo en nuestras vidas. El hecho de que Dios nos amó primero y nos redimió de nuestra deuda debería ser la razón y el gozo suficiente para nosotros poder expresar recíprocamente el mismo amor hacia los demás. Solamente ese hecho de que Dios nos amó y nos redimió de una deuda que nosotros no podíamos pagar debe ser suficiente para nosotros tener gozo de ese amor infinito de Dios hacia nosotros y expresarlo de nosotros hacia los demás. Si analizamos lo que significa el amor sacrificial de Dios y pensamos que la realidad es que no merecíamos semejante acto de amor y perdón, tendríamos una mejor actitud para preocuparnos sinceramente por la vida de las otras personas. Amén. Allá cuando estuvimos de vacaciones en Hawái, pudimos ver un acto de amor que hasta me tomó de sorpresa. Cuando andábamos por las calles de Waikiki, estábamos buscando un restaurante peruano. De hecho, cuando llegamos al restaurante estaba cerrado, abría el otro día. Entonces, pero saliendo en la acera, caminando hacia atrás, hacia el auto, pues vi a este señor y me dice, ¿quiere que ore por ti? Y eso me tomó a mí de sorpresa. Pero espérate, ¿quiere que ore por ti? Entonces comenzamos a hablar, me paré, Wanda se unió y se unieron todos los demás y comenzamos a hablar con él. Y él nos dice que él ora por las personas en las calles de Waikiki o Honolulu. Y entonces comenzamos a hablar con él y él nos da un poquito de su historia y nos dice que él es hijo de misioneros. Allá sus padres fueron a Hawái a ser misioneros en los 40, que ya él se había retirado y había tenido una librería cristiana por muchos años y que ya pues estaba retirado de ese trabajo y que ahora se dedicaba a orar por las personas en Waikiki, en las calles. Y yo dije, wow, tremendo. Seguí. ¿Perdón? Sí. Entonces, además de orar por las personas, él regalaba tratados de diferentes paisajes de Hawái con versos bíblicos inscritos en el paisaje, en el retrato. Y también regalaba libros cristianos al que lo quisiera. Y este era su ministerio. Pero lo más que me impactó de este señor, que se llama Sam, es que él estaba en una silla de ruedas. En una silla de ruedas, este señor, que aparentaba tener más de 70 años también, en una calor allí en las calles de Waikiki, evangelizando a las personas que estaban vacacionando allí, en una silla de ruedas. Y él expresa su amor, el amor de Dios hacia el prójimo de esta manera, orando por ellos. Y yo le pregunté, ¿y cuál es la razón primordial por la cual ellos te piden oración? Y él me dice, bueno, la mayor, que tengan un regreso, un viaje seguro hacia los estados, a donde ellos vienen. Pero es algo impresionante de que a veces algo tan sencillo muestre el amor de Dios hacia las personas en un lugar donde la secularidad allí y el ambiente no es un ambiente cristiano, es un ambiente secular. Hay muchas cosas allí que
que aquí lo alarmarían. A mí me alarmaron allá, pero uno no las ve aquí tanto como en un sitio así como Waikiki o Honolulu. Pero aún así este hombre tuvo el valor en una silla de ruedas de ir por las calles y predicar el evangelio de esta manera tan sencilla. Amén. Entonces, el primer punto fue que para poder reclamar que conocemos a Dios, tenemos que cumplir con el requisito de amar a nuestro prójimo. Y el segundo punto es que como Dios nos amó primero, tenemos la habilidad de amar a otros sinceramente. Y el tercer punto que quiero cubrir muy rapidito es confesar que Jesús es el Hijo de Dios, es la base de amar a otros. El versículo 15 dice que todo aquel que confiese a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto implica que al momento de nosotros confesar a Jesús como nuestro Salvador, el amor de Dios entonces va a operar en nuestras vidas. Porque Dios es amor. Y ese amor de Dios va a ser transferido a nosotros cuando lo aceptamos como su Salvador personal. También implica que ese amor y compasión de Dios por los demás es ahora parte de nuestra manera de vivir y de comportarnos. Una vez dice que la frase más corta de la Biblia es Jesús lloró. Y él llora porque tenía compasión por las personas que estaban viendo, por las personas que estaban a su alrededor. Nosotros tenemos que tener esa compasión también así, esa preocupación por nuestro prójimo, esa preocupación por nuestros hermanos. El fundamento para cumplir el mandato de amar a nuestro hermano de la manera que Dios espera es primeramente confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Sin este ingrediente esencial, se nos hace difícil amar al extraño, a la persona extraña. Cuando una persona reconoce y acepta sinceramente el propósito de la vida y muerte y resurrección de Cristo, su entendimiento de cómo va a tratar a los demás cambia y es transformado. ¿Por qué cambia? Porque entonces entendemos que Jesús dio su vida por mí y también la dio por la de mi hermano. Porque entendemos que el bienestar de la vida de mi hermano es también importante para Dios. Mateo 25 nos expresa esto cuando dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste. O sea que Dios se molesta, se preocupa por el bienestar de cada uno de nosotros. Y por último, porque entendemos que de Dios emana un amor absoluto, un amor infinito para nosotros. Cuando confesamos a Dios y creemos en el acto salvífico de la cruz del Calvario, comprendemos esas cosas de una manera sobrenatural. Asimismo, el versículo 16 habla del amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo es este amor? Bueno, la epístola del libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, establece que el amor de Dios, que el amor que Dios tiene por la humanidad es un amor incomprensible. Es un amor que no se puede explicar. Fue tan difícil explicar la profundidad del amor de Dios para el apóstol Juan que solamente pudo usar las siguientes palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa frase, porque de tal manera, es una frase que infinita, porque nadie puede explicar esa forma del amor de Dios hacia nosotros, donde Él envía a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener vida. Y de esta manera Juan encapsula el sacrificio de Cristo para que comprendamos el precio alto que tuvo que pagar Cristo. Primeramente, el precio que Cristo tuvo que pagar fue allá en la eternidad, donde Él deja su esencia de espíritu divina para convertirse en un hombre de carne y hueso por toda la eternidad. Cristo no va a regresar a ser esa esencia espiritual. Ahora Cristo está confinado a un cuerpo transformado, como va a ser el cuerpo suyo y el mío en el futuro, cuando Cristo toque la trompeta, o sea que nosotros muramos y pasemos a la eternidad. Nuestro cuerpo va a ser transformado como es ahora el cuerpo de Cristo. Y Cristo está en ese cuerpo ahora mismo esperando por nosotros. Morir, y la otra parte del sacrificio es que murió por nuestros pecados aun cuando Él era inocente, para que pudiéramos tener vida eterna. Porque ¿quién de nosotros
daría a su hijo en sacrificio para pagar el precio por otra persona? Creo que nadie. Yo no lo haría, sinceramente. Especialmente cuando esa otra persona era culpable o es culpable. Es difícil que uno dé a su hijo en sacrificio por una persona culpable. Difícil. Pero Dios dio a su hijo unigénito cuando la humanidad era culpable. Y ese es el amor que Dios nos muestra para que usted y yo pudiésemos tener una relación con Él por la eternidad. Aceptar a Jesús como Salvador y entender su sacrificio tiene un poder transformativo que nos va a ayudar a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos a los demás. Nos va a llevar a hacer cosas por personas extrañas por amor a su nombre. El confesar a Jesús como nuestro Salvador va a permitir que el fruto de su espíritu, el amor, guíe nuestras vidas a tener mejores relaciones con nuestro prójimo, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Ese amor de Dios nos va a ayudar a perfeccionar nuestras relaciones aquí en la tierra con los demás. La base fundamental para tener buenas relaciones es el amor. Cuando no lo practicamos, la maldad y la discordia van a tomar su lugar. Consecuentemente, la maldad y la discordia traen estragos y frustraciones a nuestras vidas. Por eso es tan indispensable que siempre operemos y partamos y actuemos con amor para evitar que raíces de discordia se arropen de nosotros o de nuestro corazón. Y esto también conlleva que nosotros sepamos perdonarnos los unos a nosotros. Parte de ese amor es que sepamos perdonarnos los unos a los otros para tener sanación espiritual. Y a veces pensamos que el perdón es para la otra persona, pero el perdón es para uno primero. Para que usted comience a tener paz en su vida y comience a sanar y comience a tener armonía en lo que usted hace. El peligro de dejar de actuar en amor es que nuestro amor comience a enfriarse por los demás y nos volvamos insensibles a la necesidad de la otra persona que está al lado de nosotros. Ese es el peligro del amor. Y así mismo Cristo lo dice, que un indicativo, una señal de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar? Porque vamos a estar practicando lo contrario a lo que Dios dice que practiquemos. La discordia, el odio, la pelea, el pleito. Nos movemos insensibles a la necesidad de los otros. Y eso va a hacer que nuestro amor, y si nos dejamos arrastrar nosotros los cristianos, se nos va a enfriar el amor. Tenemos que tener esa perspectiva y ese sentimiento siempre a la puerta y expresarlo, aun cuando las otras personas nos hacen mal. Para concluir, quiero decir que no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de dejarse mover por el Espíritu Santo a hacer algo por otra persona en amor que está fuera de su zona de confort o de comodidad. Un sacrificio a una persona por otra persona, sea dinero, sea lo que sea. Pero yo les aseguro que van a experimentar algo extraordinario en sus vidas, donde van a experimentar el gozo de poder ayudar y sobre todo experimentar el amor sacrificial de ir la milla extra que Dios nos manda a hacer por otros hermanos. Cuando usted tenga esa oportunidad de ayudar a otra persona, no lo piense dos veces. Muévase de ese paso de fe. No piense, pues, es que no tengo el dinero o si no me lo devuelve. Porque a veces la persona, casi siempre vivimos en una sociedad que se mueve monetariamente, se mueve con dinero. Y muchas veces las necesidades que nosotros tenemos son monetarias, son financieras. Y a veces hay que suplir esas necesidades de nuestro prójimo, nuestros hermanos. Y a veces nosotros tenemos la oportunidad de suplirla, pero nos ponemos a dudar esa semillita o esa voz que te dice ayúdalo, o esa voz que te dice ayúdala, dale el dinero que necesita, y nos ponemos a dudar
y no nos movemos en fe. Y eso fue una oportunidad que Dios nos dio de mostrar ese amor hacia esa persona. Yo lo he hecho anteriormente y te digo que es una experiencia inolvidable. Y le he dicho a la persona, no me tienes que devolver el dinero, y la persona más tarde lo devuelve. Pero Dios nos pone en esas situaciones nuevamente para probar nuestro carácter, nuevamente para probarnos dónde usted está parado en su fe. Así que aproveche, escuche esa voz del Espíritu Santo en su vida y muévase en fe. En conclusión, decimos que alguien es un ángel cuando ayuda a otra persona que lo necesita. Esa persona es un ángel, decimos muchas veces. A medida que uno crece en su fe, Dios nos da oportunidades en nuestros caminos para expresar compasión, como la de Cristo hacia los demás. Aproveche esa oportunidad cuando se le presente y no dude en dar ese paso de fe, sea ese ángel hacia otra persona. Dios los bendiga, Dios los guarde. Voy a orar para cerrar y el pastor tiene la otra parte. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por refrescar nuestras mentes en cómo nosotros debemos de proceder, de comportarnos en una sociedad que a veces nos da ejemplos del opuesto, donde todo el mundo está remando hacia otros sitios opuestos a las enseñanzas tuyas, pero aún y con todo eso tú nos demanda, nos exige y nos da la oportunidad, Señor, de que nos amemos los unos a los otros a pesar de la situación que sea. Gracias por este momento, bendice a mis hermanos y sé con nosotros en la segunda parte del culto. En tu nombre yo te he orado. Amén.